Hola, ¿cómo están? Sean todas, todos, todes muy bienvenidas y muy bienvenidos a la inauguración de la segunda versión del Diplomado en Educación Artística que imparte la Universidad de los Lagos en alianza con la Mesa Regional de Educación Artística y la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la región de los Lagos. Hoy es sábado 6 de agosto del año 2022. Yo soy Sergio Trabuco, soy subdirector de Arte, Cultura y Patrimonio de la Dirección General de Vinculación con el Medio de la Universidad de los Lagos y tengo el honor de dirigir este programa académico que cuenta con beca completa gracias al financiamiento del Ministerio de Educación a través del Fondo de Actividades de Interés Nacional que permite que las distintas universidades, las 18 universidades públicas estatales de nuestro país puedan desarrollar actividades que impactan en la política pública. En primer lugar, quiero felicitar a quienes están hoy día con nosotras y con nosotros, que son las 46 y los 46 becadas y becados que van a cursar este diplomado. Las personas provienen de la provincia de Osorno, 14 personas de la provincia de Osorno, 17 personas de la provincia de Yanquihue, 7 personas de la provincia de Chiloé, 4 personas de la provincia de Palena, y gracias a la alianza con la Red Patagonia Cultural, que es una red que agrupa las universidades públicas, estatales y regionales del sur austral, la Universidad de la Frontera, la Universidad de los Lagos, la Universidad de Aysén y la Universidad de Magallanes, es que para esta segunda versión de este diplomado hemos otorgado 4 becas a la región de Aysén, 2 y 2 a la región de Magallanes, para que nuestros y nuestras estudiantas y estudiantes puedan también generar redes interregionales. Un dato importante, son 32 mujeres y 14 hombres quienes van a tomar entonces este diplomado, cuyas clases parten pasado mañana mismo, el lunes 8 de agosto, con la doctora Rosario García Huidobro y el módulo introductorio. Quiero saludar también a Claudio Mediño y Paula Villarroel, quienes son hoy día parte del equipo de formación continua y del diplomado, quienes van a estar con ustedes, las y los estudiantes, a lo largo de este programa. Quiero agradecer también la presencia de quienes van a dar vida a el diálogo inaugural internacional titulado ¿Qué hay de nuevo, viejo? Desafíos y oportunidades de la educación artística post-confinamiento. Me refiero a la doctora Daniela Cobos, a la doctora Catalina Montenegro y a Leonardo Casado, a quienes voy a presentar después de los saludos protocolares. Voy a proyectar ahora entonces un video que nos envía la secretaria regional ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Cristina Añasco Inostroza. Un cordial saludo para los beneficiarios y beneficiarias de este segundo diplomado de educación artística que dicta la Universidad de los Lagos en conjunto con el Ministerio de Educación, la Mesa Regional de Educación Artística y la colaboración del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Para nosotros como institución es fundamental el desarrollo profesional de los artistas educadores y también el perfeccionamiento a través de talleres y formación que se va a realizar en este segundo diplomado. Además es importante para nosotros contar con formación permanente para ellos y también para los estudiantes que van a recibir también las herramientas que ellos reciban a través de la formación durante este diplomado. Celebro esta iniciativa, agradezco el trabajo que realiza de manera colaborativa y permanente la Universidad de los Lagos. Les invito a participar y aprovechar de todas estas instancias que se van a entregar durante este semestre. El lunes de esta semana, el lunes 1 de agosto, asumió como director general de vinculación con el medio el profesor Dr. Jorge Yeytún. Hoy está con nosotros y me alegra muchísimo y se lo agradezco porque es su primera aparición en público tras asumir este importante desafío. Muchas gracias, Jorge, por estar con nosotros. Gracias también por apoyar esta iniciativa, porque sin la voluntad de las autoridades universitarias sería muy difícil
poder empujar este tipo de programas que le hacen muy bien a la política regional y sobre todo también a la política universitaria. Jorge, bienvenido. Buenas tardes a todos que están presentes. El agradecido, Sergio, soy yo. Gracias por su invitación. Ciertamente, ya lo decía Sergio y también en la Ceremi, lo importante de este tipo de iniciativa. Yo quiero saludar en especial a nuestros invitados internacionales, a Leonardo, a Daniela Cobo, de la Universidad de Chile, y nuestra académica Catalina Montenegro, que por otras razones uno lo ubica cuando entran a la universidad, ¿no? Saludar también a Claudio y a Paola, su trabajo que están desarrollando en esta actividad. Y también centrarme en el saludo a todos aquellos que están participando, que son parte de esta segunda versión del diplomado. Recogiendo las palabras de Sergio, que ha hecho un encuadre, yo diría, bastante extenso y detallado a la vez, él ha transmitido la importancia para la universidad de este tipo de iniciativa. Me quiero detener un momento en eso en términos de una pequeña reflexión. Nosotros como universidades Universidad de los Lagos, tenemos un compromiso fundamental con este territorio. Y digo este territorio no situado geográficamente únicamente, sino que en aquello que tiene relación con nuestras comunidades. Aquella que se inicia por el norte, en esta Nor Patagonia, por Osorno, que seguramente está terminando allá por Aysén, lo diría, ¿no? Esa responsabilidad que tenemos como universidad de acoger estas iniciativas y hacerlos partícipes a todas las comunidades es una gran invitación que permanentemente la universidad tiene abierta. Esta iniciativa en particular reviste una gran importancia por cuanto nosotros estamos aquí uniendo la academia, las experiencias académicas, la práctica en los territorios y la experiencia que cada uno tiene. Estudiantes, músicos, artistas, profesores, profesoras, diferentes educadores en definitiva que ayudan a nuestra misión. Por lo tanto, los que deberíamos estar agradecidos somos nosotros como Universidad de los Lagos de que ustedes sean hoy día partícipes de esta iniciativa. Esta segunda versión del diplomado que tiene la responsabilidad de dirigir Sergio es una actividad que nos honra, por cierto, una actividad que nos engrandece, por cierto, y que fortalece nuestro plan de desarrollo. Y también fortalece nuestra misión en estas regiones. Así que nada más que decir, agradecerles esta oportunidad, esta presentación que ha introducido Sergio. Ciertamente las políticas de la Universidad de los Lagos y en particular de la Dirección General de Vinculación con el Medio van a seguir apoyando esta iniciativa, no solamente en estas, aquellas que puedan nacer de este tipo de experiencias. Hay otras que nacerán y que acompañaremos y caminaremos juntos en fortalecer esta política en la cual nosotros como Universidad de los Lagos nos debemos. Así que no me queda nada más que felicitarlos, nada más que agradecer este momento de acogida y que ciertamente las puertas de la Universidad de los Lagos a través de la Subdirección de Arte, Cultura y Patrimonio están abiertas. Así que a todos los que están presentes, a todos los que por alguna razón no han podido hoy día conectarse, bienvenidos a la Universidad de los Lagos y en particular a esta iniciativa. Muchas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias, Jorge, por tus palabras. Dan mucha energía para seguir. Y quisiera señalar que este programa cuenta con un equipo académico mixto de 3 universidades estatales. Por cierto, la Universidad de los Lagos, pero también la Universidad de Chile y la Universidad de O'Higgins. Entonces también estamos propendiendo a la formación de redes interuniversitarias a través de este ámbito disciplinar que es tan importante como lo es la educación artística. Sin más, voy entonces a introducir a quienes nos van a acompañar en este diálogo inaugural internacional. Voy a partir por casa, voy a partir por la doctora Catalina Montenegro. Ella es doctora en Artes y Educación. Es máster en Arte también y Educación con enfoque construccionista y máster en Estudios de la Diferencia Sexual de la Universidad de Barcelona. Es además diplomada en Educación Sexual Integral de la Universidad de Buenos Aires y es profesora de Artes Plásticas
de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Catalina se ha desempeñado como docente de artes visuales en escuelas públicas de la región metropolitana y ha sido docente de la Universidad de O'Higgins, Diego Portales, Alberto Hurtado y la Universidad Católica Silva Enríquez. Actualmente, Catalina es académica e investigadora de la Universidad de Los Lagos en la carrera de Pedagogía en Enseñanza Media, con mención en Artes Visuales y Música, y es investigadora adjunta del Instituto Interuniversitario de Investigación Educativa en el área de Justicia Social. Sus líneas de investigación y trabajo son la didáctica de la enseñanza de las artes visuales, enseñanza de las artes con enfoque feminista, la incorporación del enfoque de género en la docencia escolar y universitaria y el aprendizaje artístico situado. Muy bienvenida, Catalina, y gracias nuevamente porque, al igual que el año pasado, en la primera versión de nuestro diplomado, hoy nos vuelves a acompañar en el diálogo inaugural internacional. Quiero saludar y presentar a otra amiga de la casa, si bien no es académica de la Universidad de Los Lagos, porque lo es en la Universidad de Chile y en la Universidad Católica, ha sido muy generosa la doctora Daniela Cobos en contribuir en este tipo de iniciativas que impulsamos desde el sur y sur austral. Daniela es licenciada en Artes y profesora de Artes Visuales con estudios de magíster en Teoría e Historia del Arte de la Universidad de Chile. Es doctora en Didáctica del Arte de la Universidad de Valladolid, en España, y es doctora en Filosofía y Estética de la Universidad de Chile. Es diplomada en Gestión Cultural y diplomada en Neuropsicología Infantil. Es académica en programas de formación de profesores en la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile. Daniela es evaluadora en procesos de acreditación de programas de pedagogía en artes en universidades chilenas en la Comisión Nacional de Acreditación y además es asesora en el ámbito de la educación artística. Muy bienvenida, Daniela, y gracias por estar con nosotras y nosotros hoy día. Un amigo de la casa, un amigo de la Universidad de Los Lagos, de la Red Patagonia Cultural, es Leonardo Casado. Él es licenciado en Museología y Repositorios Naturales y Culturales de la Universidad Nacional de Avellaneda. Leonardo es especializado en gestión de museos, docente y gestor cultural. En su camino laboral ocupó funciones en instituciones museísticas estatales de Argentina en los roles de director, educador y asesor técnico. Su recorrido se desarrolla en el ámbito de programas centrados en las comunidades, sus patrimonios y territorios bajo la mirada de la nueva museología y la museología social. Leonardo experimenta recientemente el universo de la literatura infanto-juvenil, siendo autor del libro álbum Nidos, editados durante el confinamiento del año 2020. Leonardo, Catalina, Daniela, muy bienvenidas, muy bienvenido entonces a este diálogo inaugural internacional que hemos titulado ¿Qué hay de nuevo, viejo? Desafíos y oportunidades de la educación artística post-confinamiento, con el que le estamos dando la más cordial de las bienvenidas a las y los 46 estudiantes que tendrán el deber de cursar de manera exitosa, porque cuentan con beca completa gracias al financiamiento del Estado de Chile a través del Ministerio de Educación, y eso conlleva, por supuesto, a una gran exigencia. Bienvenidas y bienvenidos entonces, y no nos pusimos de acuerdo por quién parte. Se nos olvidó ponernos de acuerdo por quién parte, Daniela, Leonardo y Catalina, así que voy a proponer el tránsito yo, si les parece bien. Vamos a partir por Leonardo Casado. Leonardo, bienvenido. Hola, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? La verdad que un alegrón encontrarnos nuevamente pantalla mediante, aprovechando la tecnología que nos hermana nuevamente. Y la verdad que muchísima felicidad, ¿no?, en poder volver a confirmar que, nada, que las políticas públicas que impulsan justamente la educación, el arte y la gestión están sobre la mesa otra vez. Y en este salir de la pandemia, en este post-confinamiento, nuevamente se establece como una estrategia justamente para el ejercicio de derechos. Eso me parece que es una cuestión para poder celebrar. Así que a todos y todas, muchísimas gracias por el espacio. Y Sergio, bueno, siempre agradecerte y saberte cómplice de estas aventuras que permiten hermanar territorios y miradas en torno a la educación, el arte y la gestión. Bueno, un poquito ahí conversando, digamos, unos minutitos para poder compartir, no quiero extenderme demasiado, pero bueno, mi nombre es Leonardo, como bien les comentaba Sergio, mi campo de acción tiene que ver con la museología, con el campo del patrimonio. Vivo en una ciudad que está a 25 kilómetros al sur, el tentacular Buenos Aires, y particularmente siempre con ese eje centrado no en las comunidades, en sus patrimonios, y hace muy poco tiempo empecé a indagar en lo que tiene que ver con el campo de literatura infanto-juvenil. Y acá un poco la idea es poder compartirles, ¿no?, esta breve presentación, encontrarles un ejercicio
poético-educativo que nació justamente por marzo del 2020, cuando entramos en ese confinamiento estricto, ¿no? Justamente a raíz del COVID-19. Y particularmente tiene que ver con un proceso. Voy a compartirles acá unas pequeñas imágenes, ahí me dirán si se pueden llegar a observar. Vamos a hacer así. Si quieres, Quiero, Sergio, ¿me proyecto podés yo. ayudar vos con la Sí, presentación? Por eso favor, mismo te sí. iba a decir, sí. Estaba preparado para eso. Muchísimas gracias. Nada. Maravilloso. Ahí va, perfecto, maravilloso. ¿Qué tiene que ver con un proceso de creación artística que nació en 2020, al cual acá le llamo aquí crear y crear, ¿no? Que tuvo que ver con hacer nacer a un libro, ¿no? A Nidos, al libro álbum. En este caso, ahí si querés pasamos a la siguiente, Sergio. Este proceso está vinculado netamente con mi ejercicio profesional, con la museología, trabajando en el Museo Talleres Arbustillo. En una de las paredes del taller, que es la casa de este artista, estaba pintada de su puño y letra una frase maravillosa, entre las muchas que hay, que decían, el corazón debe ser cóncavo y cálido como un nido. En esa primera imagen se puede ver ahí la caligrafía que está marcada con rojo. Y verdaderamente esa frase siempre me ha despertado una serie de intereses maravillosos en todo lo que proyectaba justamente, todo lo que escondía, ¿no? La magia de esas palabras. Y en abril del 2020, un día se me dio por sentarme en esas horas extensas de esas jornadas sin reloj que teníamos en tiempos de pandemia, empezar a escribir. Empecé a escribir un texto que por esas vueltas de la vida en muy poco tiempo logré armar y estructurar, lo cual dije, quiero que esto se convierta en un libro. Todo esto en medio de un contexto de incertidumbre, de miedos, ¿no? Del aislarse, el escepticismo justamente, de lo que implicaba incluso hasta el crear en ese marco de porvenir. Y acá en este caso, ¿no? El hecho artístico, ¿no? Justamente como una herramienta, como una posibilidad, no para protegernos en un punto, en medio de ese contexto, de ese medio que parecía tan justamente caerse a pedazos, ¿no? Como nunca antes. Y también un ejercicio muy complejo, ¿no? El de poder sostener la empatía, ¿no? Con la otredad, justamente el aislamiento, y cómo encontrarme con un otro, con una otra, para poder pensar en este texto en un formato de libro o álbum que tiene justamente el lenguaje muy particular. Y les puedo decir que esto fue un desafío muy particular para poder construir, para poder encontrar justamente un refugio. Pero bueno, ahí las redes permitieron ir encontrando otros personajes, justamente de esta historia. Apareció Camila, la ilustradora, con la cual nos conocimos 100% vía Zoom. Recién meses después nos conocimos personalmente. Empezamos con un intercambio, con un ida y vuelta, había videollamadas, vía WhatsApp, mediante Google Drive como gran herramienta, donde empezamos a construir justamente un proceso de encuentro, un proceso de aprendizaje conjunto, donde dos lenguajes, ¿no? Como lo textual y con lo visual, empezaban a hermanarse, ¿no? Para poder crear un producto determinado como justamente era un libro o álbum. Y todo esto justamente acompañado de un proceso de apoyo que tuvo que ver con un financiamiento colectivo para poder desarrollarlo, hasta poder llegar justamente a este producto final como fue Nidos. Ahí si querés, Sergio, pasamos a la siguiente. Y ¿a qué voy con esto? ¿No? Que pensamos y sentimos a este libro como un objeto. Y verdaderamente fue un salvavidas, ¿no? Nidos, porque nos permitió, un salvavidas de poesía, porque nos permitió aferrarnos, ¿no? Justamente a un punto, como tiene que ver con la imagen y la palabra, ¿no? Para tener seguridad, para poder compartirla, para poder hacerla común desde el arte. Y ese proceso que tuvo que ver con el crear, pero sobre todo con el creer en un contexto que parecía justamente demasiado adverso para ponerse a desarrollar una actividad artística de expresión, fue la consecuencia, ¿no? De un montón de sinergias y fue el puente justamente para llegar a mundos, ¿no? Donde verdaderamente entran muchos otros mundos. Acá hay una serie de imágenes justamente con ese intercambio entre la poesía visual y el complemento para con la imagen, y ese juego, ¿no? De todo lo que dice la palabra que la imagen no dice, y todo lo que la imagen cuenta que está escondido detrás de la palabra. Y este proceso nació en 2020, nos llevó hacia fin de ese año a poder presentarlo al libro, pero el hacerlo rodar, el hacer mediación de la lectura, el poder justamente hacer ejercicio justamente de esa poesía visual, desde un ejercicio pedagógico, didáctico, atravesándolo justamente con el arte, vino recién en 2021 y en 2022. Ahí si querés, Sergio, pasamos a la siguiente. Y acá le quiero comentar brevemente dos pequeñas acciones que realizamos. Esta primera diapositiva tiene que ver, esto fue en el mes de junio del 2021, donde recién se abrieron los espacios culturales para poder hacer actividades para con familias y para con infancias. Esto fue en la Casa del Bicentenario, y armamos un pequeño taller en el patio de ese lugar,
donde empezamos a preguntarnos, ¿no?, en este contexto de este primer salir a volar nuevamente al mundo, ese post-pandemia, ¿qué es un nido? ¿No? Y con qué forma y con qué materiales se construye un refugio, ¿no?, para tiempos tan volados como el que estábamos viviendo. ¿Y qué relatos podían inventarse justamente dentro de esos nidos posibles, ¿no?, para recrear nuevas vidas de forma en común? Y el libro nos permitió justamente abrir espacio para el encuentro entre infancias y familias, justamente para pensar en esos diferentes modos en los cuales podremos empezar a encontrarnos otra vez. Cómo empezar otra vez a volar en bandada, cómo otra vez empezar a despegarnos de aquellos miedos, de las angustias, de los temores, y cómo estas herramientas de expresión artística justamente pueden ser puente justamente para poder hacerlo. Y justamente jugando con la imaginación, ¿no?, en ese nido mundo nuevo justamente que queríamos habitar, tan imaginario, pero eso es como tan posible. Y también interesante fue pensarlo en clave accesible. Ese taller que tuvo la construcción de un nido gigante donde nos pudimos sentar dentro, leerlo junto al texto, mediar con una actividad plástica de realización, estuvo también mediado en todo el desarrollo por un intérprete en lengua de señas argentina. Porque también ese repensar justamente el habitar tiene que ver con lo accesible, con lo inclusivo. Cómo hacer de este mundo despojado de tantas cuestiones como tiene que ver con los afectos, con el encuentro, implicaba justamente el abrir puerta a todas las personas. Y esto nos llevó en esa construcción de seguir profundizando los talleres y las mediaciones que hacemos para con el libro, que pasamos a la diapo siguiente, Sergio, si querés, que tuvo que ver con una actividad en escuela que realizamos este año en un centro educativo de desarrollo integral, donde lo interesante fue que el segundo año de primaria, sus maestras tomaron al texto del libro y a las imágenes para poder empezar a interrelacionar áreas de aprendizaje. Prácticas del lenguaje se articuló justamente con ciencias sociales y se articuló con matemáticas, y se articuló a su vez con educación artística. Y a partir de ahí empezaron a desglosar el libro, a verlo de forma holística, y empezar justamente en este trabajo, de trabajar justamente con la currícula, en cómo esa narrativa podía empezar a trabajarse en diferentes lugares. Estos niños y niñas de segundo año de primaria son aquellos y aquellas que empezaron en primer año justamente desde la virtualidad. Niños que no se conocieron en el espacio áulico, que estaban trabajando desde la distancia, de cada uno de su refugio particular. Y el libro permitió justamente eso, ¿no? Cómo a través de un texto, de una imagen, empezar a desglosar qué implicaba ese espacio donde habitaban. Y eso llevó justamente a la construcción, en un proceso casi de 4 meses, de construcción de nidos, de articulación con las familias, de empezar a trabajar con las palabras que les implicaba, que les resonaba el poder habitar un espacio. Eso fue después llevarlo justamente a una tridimensionalidad. Empezar a construir, cada uno hizo su habitación o el espacio de compartir en su vida como el patio de la casa o como el comedor, y empezar a desarmarlo, ¿no? Y empezar a reconstruirlo otra vez. Y ese proceso creativo, justamente, en esta pregunta, ¿no?, del que hay de nuevo viejo, ¿no? Uno piensa, bueno, un libro, ¿no? Un objeto inventado por la humanidad hace miles de años, ¿no? Que es soporte, no justamente de la palabra, de la creatividad, de la invención, de la poesía, de los relatos, algunos que hablan del futuro, del pasado, del presente. Y en este caso, ¿no?, como un libro objeto, como es un libro álbum, a través de la palabra y a través de la imagen, esta invasión de pantallas y desconexiones y conexiones otra vez, justamente permitió volver a trabajar con esto, traerlo, ¿no? Y como esa herramienta para empezar a poder circular nuevamente sentidos. Y esto, pasando a la última diapositiva, y no quiero extenderme más tiempo, es un pequeño robo, como quien dice, de un documento maravilloso que les recomiendo poder buscarlo, que es el Manifiesto de las Infancias del Centro Cultural Kirchner. Es una serie de 10 puntos en los cuales plantean, ¿no?, cuál es el rol de este espacio cultural para con las infancias. Y esta frase es maravillosa, dice, ¿no?, en un mundo de literalidades es hora de crear el derecho a la metáfora, a la poesía y la multiplicidad de lenguajes, liberando las infancias del estereotipo hacia un verdadero espacio de libertad y de sentido. Estas dos imágenes que están, por un lado es un niño, ¿no?, que está con sus manos ahuecadas, tomando parte del texto que dice, cuando juntamos las manos podemos proteger algo en su interior, y en paralelo con la palabra escrita, ¿no?, la gestualidad justamente del cuerpo, en ese vínculo para con la poesía y con el arte, y la palabra escrita, esto de las personas adultas, de cómo también pueden encontrar refugio en la palabra de un libro. Entonces, en este caído nuevo viejo, ¿no?, justamente acá dejo picando estas cuestiones, de pensar al libro, ¿no?, justamente como un hecho creativo que nos permite el reconectarnos, empezar a abrir puertas justamente hacia imaginarios que nos pueden justamente habilitar espacios de encuentro, espacios de conversación, espacios para mirarnos justamente a los ojos y a la cara después de tanto tiempo de la distancia.
Así que muchas gracias por este pequeño y gran espacio, Sergio, en este momento de apertura del diplomado. Muchas gracias, Leo, por esa activación, por abrirnos esa puerta también al imaginario y por también plantear la importancia del registro, ¿no? Y pienso no solamente en quienes están acá que trabajan con la palabra, sino que quienes trabajan con la música también, ¿no? También es una clave registro que perfectamente puede permear y puede impactar en los conceptos y en las claves que tú nos acabas de regalar. Muchas gracias, querido Leonardo. Y vamos ahora con Daniela Cobos Bustamante, si les parece bien. Querida Daniela, sabemos además que estás atendiendo asuntos académicos fuera de Santiago, así que agradecemos especialmente tu tiempo y dedicación y compromiso con el equipo y este programa por estar con nosotros hoy día acá. Daniela, bienvenida. Sí, muchas gracias. Y bueno, obviamente voy a comenzar agradeciendo, Sergio, la invitación para participar de este diplomado. Y quería saber si puedo compartir pantalla o porque tengo una pequeña Por favor, presentación. está ¿Sí? libre para compartir, sí. Perfecto. Ya, a ver, yo en este minuto voy a apagar la cámara porque estoy con una conexión de internet súper inestable, Sergio, entonces si me caigo y no me doy cuenta, avísame por interno, ya, para no seguir hablando sola. Vale, vale. Bueno, ya aquí voy a compartir pantalla. Ya, yo primero que todo no armé una presentación tan hermosa como la de mi colega. Yo tomé la presentación literalmente por el título que se propuso para dar inauguración a este hermoso proyecto, que aprovecho también y le doy la bienvenida a los y las estudiantes. Y la verdad es que me puse a pensar cómo vincular la frase que hay de nuevo viejo con lo que se nos viene, ¿cierto? Que es esta propuesta formativa con enfoque territorial, donde cada experiencia es importante. Y bueno, como buena profesora de artes visuales, obviamente ahí me puse a crear. Y bueno, primero que todo, para quienes son más jóvenes probablemente no saben de dónde proviene la frase. Y hace muchos años, por los años 40, surgió un personaje que se llamaba Hermel Gruñón, que era un eterno cazador de este astuto y escurridizo conejo llamado Bugs Bunny. Y cada vez que Elmer salía a cazar a Bugs Bunny le decía que hay de nuevo viejo. Entonces yo pensando en esta prolífica serie, ¿cierto?, que hasta el día de hoy se transmite en muchos canales de televisión, yo decía, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con educación artística? Y se me ocurrió que nosotros éramos los escurridizos, los irónicos, los creativos, los que de forma constante estamos preguntándonos qué hay de nuevo viejo, porque el sistema en sí se ha encargado de forma recurrente, de alguna manera, ofrecernos desafíos o amenazarnos de alguna manera, como por ejemplo, muchos quienes provenimos del mundo escolar hemos visto cómo la educación artística está constantemente siendo marginada, y nosotros como profesores, como educadores, hemos tenido que de forma recurrente sobrevivir ante esta posible invisibilización que desde un contexto más formal viene presentándose de hace mucho tiempo. También otra de las amenazas que este conejo educador artístico también ha vivido de forma recurrente es la subestimación del valor formativo que emerge de la experiencia artística. El diplomado es una evidencia de una necesidad de continuar de alguna manera justificando algo que no necesita ser justificado, porque el valor formativo de las artes en sí ha sido demostrado tanto en procesos de, por ejemplo, lo que pasó en la pandemia, que ofreció un espacio de contención emocional, un espacio de formación distinta a como las asignaturas tradicionales lo hacen, pero no obstante continuamos en un proceso de subestimación que por supuesto nos va a seguir acompañando y que nosotros tenemos que seguir también, tenemos que seguir fluyendo de acuerdo a lo que de forma recurrente esta amenaza nos comunica de manera constante. Otra amenaza también es la típica frase de que el arte no sirve para nada, pero desde mi punto de vista claro que sirve, y de hecho este diplomado y otras experiencias formativas no existirían si el arte no sirviera para nada. Por lo tanto, ahí tenemos también otra amenaza y otra posible esquirla que de muchas maneras los que trabajamos en el área de educación artística recibimos de manera recurrente, una subestimación. Otra amenaza también es la débil formación docente, y en eso quienes trabajamos en la universidad sabemos que es algo que de forma constante nos están criticando, yo que trabajo en la acreditación de universidades,
Y claro, y este diplomado en parte también viene de alguna manera, creo yo, no sé si a suplir, pero creo que a dar a hacerle como una especie de favor también a muchos profesores que reciben una formación artística no muy abundante, no muy robusta, pero que también a la larga se transforma en una amenaza, porque quienes son los principales perjudicados de esta débil formación docente finalmente son los niños y niñas. Por lo tanto, también hay algo que ahí tenemos que reflexionar. Otra amenaza también es que se sigue definiendo el arte como diversión y que está muy vinculado con esta subestimación del valor formativo. Con esto no quiero decir que uno no se divierte enseñando, porque yo de hecho ahora me estoy divirtiendo con esta presentación, pero claro, uno puede jugar a través de este tipo de iniciativas formativas, pero de la mano también con el valor, insisto, el valor formativo que las artes poseen. El componente lúdico es ineludible de la experiencia artística, pero la diversión como tal, sin sentido, sin una exploración, sin una planificación, claro que pierde una relevancia en lo que son los procesos de enseñanza-aprendizaje. También existe mucha arrogancia académica, y en eso también creo que lo que está hoy día gestionando la Universidad de los Lagos se hace desde un enfoque muy humilde, se hace desde la sencillez, se hace desde el afecto, desde el cariño, especialmente que quienes trabajan en regiones tienen por su territorio. Y muchas veces la arrogancia académica impide que la educación artística a nivel nacional se fortalezca, porque existen todavía enfoques demasiado centrados en la región metropolitana, y ahí también yo hago mea culpa. Por lo tanto, no solamente es una arrogancia académica, sino que también es una arrogancia territorial. Y esa es una amenaza que también de forma constante muchos educadores artísticos, formales o no formales, exploran a diario. Y también lo que tiene que ver con otra amenaza son los lenguajes artísticos legitimados. Hoy día ya no se habla ni siquiera de disciplinas artísticas, sino que se habla desde la interdisciplina, se habla desde el arte contemporáneo, se habla desde los saberes, desde los sentires, como siempre acuña ese concepto mi amigo Sergio. Entonces creo también que hay que comenzar, especialmente en este diplomado, a reflexionar con respecto a qué hoy día se entiende por lenguaje artístico. Los lenguajes artísticos hoy día tienen límites porosos, tienen límites bastante cuestionables, porque de hecho no porque tú seas pintor de formación universitaria vas a ser mejor que a lo mejor una persona que descubrió el arte de una manera no formal. Por lo tanto, también ahí hay una posibilidad que este diplomado permite que se abran estas estructuras curriculares, y que se generen también espacios de diálogo mucho más democráticos y humanos. Entonces yo ahí seguí pensando con respecto a, claro, nosotros como educadores artísticos aprendimos a vivir bajo esta amenaza, hemos sobrevivido bajo esta amenaza de este Elmer Gruñón, que representa todas estas dimensiones que les mencionaba. Pero creo yo que vivir bajo amenaza también no nos permite disfrutar muchas veces de lo que estamos haciendo, porque estamos en algunos contextos con peligro quizás de desaparecer. De hecho, en pandemia, y ya dado que es uno de los temas que se van a contemplar durante esta charla, en muchos colegios se invisibilizaron las artes visuales como asignatura. Se hizo una priorización curricular y también se dejó de dar la oportunidad a muchos niños y niñas que viven en contextos adversos de vivir las artes. O sea, a nosotros no nos formaron para hacer clases de arte online, pero tampoco es una excusa para hacer desaparecer las artes de los procesos de formación formal. O sea, nosotros, la universidad, el gobierno, el Estado, tienen una responsabilidad social, y esta amenaza ante la cual nosotros nos hemos acostumbrado a vivir tiene que dejar de existir. De hecho, nosotros deberíamos también tener un espacio, como ofrece el diplomado, de poder trabajar tranquilos y poder proyectarnos al mediano y largo plazo, sin temor a que desaparezcamos o nos sigamos cayendo del currículum. Y claro, citando nuevamente lo que les decía recién, la pandemia dio más importancia a cursos prioritarios, la pandemia se transformó en otra amenaza. Muchos profesores también nos vimos bajo la dificultad de cómo podíamos enseñar artes que requiere de un contacto humano. Se podía hacer a través de la tecnología, a través de la no presencialidad, pero en ese sentido yo creo que yo me saco el sombrero por experiencias que he logrado reconocer de cómo hemos logrado aperrar en buen chileno muchos profesores con tal de llevar y permitir acceder a personas que están en contextos muy deprivados, de que sigan gozando de las artes. Por lo tanto también nos hemos hecho gestores de procesos democráticos de educación. Así que ahí también me siento orgullosa y felicito a quien también ha logrado hacerlo. Pero resulta que ante que hay de nuevo viejo y ante esta amenaza apareció un amigo.
un amigo que va a ayudar a la educación artística a no seguir siendo amenazado, invisibilizado, violentado por estas amenazas que señalaba, y es el diplomado. O sea, yo creo ahí también que los educadores artísticos que hoy día están presentes, hoy día en esta inauguración, son personas que quieren perfeccionarse, quieren hacer mejor las cosas de la manera que ya la vienen haciendo. Y créanme que ustedes, quienes están presentes hoy día virtualmente, son un gran apoyo y van a lograr de alguna manera disminuir esta constante amenaza de la cual muchos de que venimos hace mucho tiempo trabajando en esta área nos hemos visto expuestos, y en ese sentido también nuevamente las gracias por el compromiso y por la oportunidad que la universidad ofrece. Ahí está el diploma, lo tenía ahí. Entonces, ¿qué creo yo que ofrece este diplomado? Primero, este diplomado ofrece la oportunidad de seguir demostrando que gracias a la educación artística se aprende a vivir la vida de otra manera, se aprende a descubrir la vida, se aprende a descubrir el conocimiento de otra manera. El conocimiento que ofrece las artes no es más ni menos importante que el que emerge de otras disciplinas, pero sin embargo nosotros llenamos la vida de colores, llenamos la vida de experiencias distintas, y créanme que todo lo que ustedes han viviendo en el mundo de las artes, con las artes y para las artes, también nos permite tener una sensibilidad distinta frente al aprendizaje. Y a mí no me cabe duda que lo que ustedes van a adquirir por medio de este diplomado va a venir a nutrir y colorear de mejor manera lo que ustedes ya vienen haciendo, por supuesto. Y otro énfasis también de este diplomado es la educación artística con foco territorial. Y pucha que va a ser eso una amenaza para varios programas formativos de otros lados, especialmente de donde yo provengo, que es la región metropolitana, porque la sensibilidad que emerge, que está emergiendo de programas formativos de otros territorios, está demostrando que esto es lo que se necesita. Se necesita salir del centralismo, pero no solamente un centralismo territorial, sino que también de la arrogancia académica que yo les mencionaba. Y también va a ser un disparo para la educación tradicional, porque obviamente, si bien es cierto, seguimos en pandemia, pero post confinamiento las cosas nunca van a volver a ser como antes. Por lo tanto, también ahí, créanme que lo que está ofreciéndose a nivel regional y territorial, para mí al menos es una referencia de lo que debería estar ocurriendo de ahora en adelante en los procesos formativos y educativos en nuestro país. Y ya para ir cerrando, yo quiero también en este caso señalarles que para nosotros que estamos participando del diplomado, cada una de sus experiencias, sus biografías, sus relatos, lo que ustedes vienen haciendo hace mucho tiempo, van a ser nuestra brújula. Por lo tanto, ahí yo también me voy a ser muy responsable de contextualizar lo que va a emerger del diplomado para que no se transforme en una referencia que va a pasar, que va a entrar por un oído y va a salir por otro, y yo quiero también intencionar y hacer el esfuerzo y el ejercicio de que cada una de las cosas que emerjan, ojalá de todos los docentes del diplomado, cobren sentido en sus vidas, y eso tiene que ver también con el respeto que nosotros sentimos hacia sus propias y ricas trayectorias. Así que esto es todo, amigos, esa fue mi humilde presentación, mi aporte, y espero que lo hayan disfrutado y con mucho cariño también, con un poco de humor, para que comencemos con todo este proceso de trabajo. Muchísimas gracias, querida Daniela. Ahí vemos los aplausos, los dedos levantados. Gracias por esa activación. Encarnaste maravillosamente la esencia, digamos, del por qué estamos aquí, y también contarles entonces que la profesora Daniela Cobos es parte del equipo docente del diplomado, así que van a estar compartiendo sus experiencias en este viaje, en este trayecto. Gracias, querida doctora Cobos Bustamante. Y volvemos entonces a la región de los lagos, aterrizamos en el aeropuerto de Osorno para conectarnos con la querida profesora Catalina Montenegro. En lo personal, Catalina, te quiero agradecer por tu siempre constante apoyo a todo lo que hacemos desde la Dirección General, desde la Subdirección, justamente impulsando este tipo de redes que Daniela retrató también, ¿no? Desde lo afectivo, desde lo emocional, pero también desde lo territorialmente pertinente, y siempre con un enfoque de derechos y un enfoque de género. Catalina Montenegro, bienvenida entonces al Diálogo Inaugural Internacional. Muchas gracias por la invitación, Sergio. Bueno, y gracias a todas las personas que están aquí. Estoy muy contenta porque veo exalumnas también dentro del estudiantado del diplomado, y eso me llena de alegría
Veo también a Andrés Ávila por ahí que estaba conectado, un profesor de Quellón que colaboró con la experiencia que les voy a compartir hoy día. A ver cómo me va con la tecnología. No, si ya sabemos hacerlo. Bueno, cuando me hicieron la invitación al diplomado, inmediatamente me fui a mi propia experiencia cuando empezó la pandemia. Yo era de las profesoras que se negaba al principio a hacer clases online porque yo dije que esto iba a durar 3 semanas y en 3 semanas ya iba a estar todo en la normalidad, y lo cierto es que nos demoramos 2 años. En mi caso fueron los años de pandemia, una hija, entonces se movió el tema durante la pandemia. Y me hice la pregunta de cómo seguimos hoy día después de la emergencia, qué nos pasó también en la pandemia, porque hoy día tenemos cuestiones formales como lo que decía Daniela, ¿cierto? Tuvimos una priorización curricular que nos achicó las clases de artes visuales, muchas veces tuvimos la problemática de desaparecer, bueno, no solo las artes visuales, sino que las artes en general. Entonces, hubo un proceso de reorganizarse y de resituarse también en el espacio escolar. Y en ese momento de la pandemia también nos vimos en la necesidad de empezar a encontrarnos virtualmente a través de pantallas, empezamos a usar soportes que antes no usábamos, nos dimos cuenta que nuestros computadores muchas veces estaban obsoletos, mucha gente se tuvo que renovar. No fue fácil organizarnos porque no solo teníamos el desafío de empezar a encontrarnos de otra manera, sino que de hacer clases de otra manera. Entonces, ¿cómo empezábamos a pensar una asignatura que pudiera ser significativa en un espacio que era virtual? Yo recuerdo al inicio de la pandemia que decía, ¿cómo voy a hacer clases si yo hago clases moviéndome por la sala? ¿Dónde me voy a mover ahora? Y así un montón de otras cosas que fuimos pensando, cómo voy a compartir el material, qué hago con la materialidad de los recursos que trabajo en clase, ¿qué pasa con el encuentro? Y nos vimos en la obligación de empezar a pensar en eso. Y en paralelo a comenzar la pandemia, en la universidad, también nos adjudicamos un proyecto interno de investigación artística que no estaba pensado para ser hecho en pandemia porque fue adjudicado en enero del 2020. Y a medida que empezamos a avanzar en el proyecto que les voy a compartir, me fui dando cuenta de que había un elemento que tenía mucha relevancia en este proceso y que era la reflexión artística, cómo llevábamos a cabo un proceso de reflexión vinculado al arte, a las experiencias artísticas, pero que además estuviera situada en un territorio específico. Y que en este caso fue la región de los lagos. Entonces, la reflexión se fue apropiando de todo el proceso creativo y se transformó en un articulador de ese proceso. Y también nos fuimos dando cuenta de cómo la reflexión, cómo los procesos creativos se transformaban en un proceso reflexivo y en un espacio de encuentro. Nos dimos cuenta también que había un sentido de responsabilidad política respecto del contexto que se habitaba, de las problemáticas específicas que tenían los territorios. Y también surge esta idea de cómo los procesos creativos o las experiencias artísticas también se podían ir asociando a un bienestar social de las personas en este contexto de pandemia. Muchas veces vimos en distintas redes esta idea de, bueno, ¿qué nos está salvando hoy día? La música, el encuentro de las artes, escuchar conciertos. Hubo muchas experiencias de gente que desarrolló conciertos colectivos a través de las pantallas, obras de teatro, se hicieron estrenos. La vida cultural intentó mantener a las personas arriba, ¿no? Como conectadas todavía.
Y probablemente ustedes se acuerdan de haber celebrado cumpleaños por la pantalla, de haberse encontrado. Nosotros mismos, Sergio, por ahí nos encontramos en algún cumpleaños virtual, porque necesitábamos seguir en, en esta manera virtual, pero seguir en el amor, ¿no? Como seguir teniendo estas experiencias de afecto que nos mantenían con ciertas claridades. Entonces, a medida que iba haciendo esta presentación, también pensaba cómo eso, cómo esa responsabilidad con el territorio, con el contexto, con el bienestar de las personas, también me permitía pensar y nos permitió pensar en el colectivo con el que hicimos la investigación, de construir los espacios formativos y transitar a una experiencia creativa, amorosa, entre docentes a través de una reflexión artística. Entonces esta investigación, que como les decía al principio, no estaba pensada para ser virtual, se tuvo que adaptar al panorama que le tocó vivir. Y un poco fue el ejercicio de soltar, ¿no? De decir, bueno, vamos a ver qué pasa aquí, y vamos a tomarlo como un espacio de encuentro. Entonces, esta investigación la desarrollamos durante el año 2020, sobre todo el trabajo de campo. Hicimos un trabajo que estaba pensado en haciéndonos preguntas en relación a cómo el territorio influía o era parte del proceso creativo de docentes de artes visuales. Y a medida que avanzábamos en el proyecto en pandemia, también se desdibujaba la idea del territorio. ¿Qué era el territorio hoy día para el grupo? ¿Cómo entendíamos un no territorio que hoy día se habitaba digitalmente, ¿no? Y los objetivos del proyecto estaban llevar a cabo procesos de creación artística colectiva con el profesorado, y que pudiéramos reflexionar sobre la importancia de la valoración de los entornos naturales y, bueno, y culturales de la región, y que eran habitados por el profesorado. Trabajamos a través de una metodología que definimos como talleres de reflexión artístico-visual, y que por sobre todo lo que hizo fue visibilizar las preocupaciones del profesorado participante respecto de las vivencias en pandemia. Hicimos un proceso reflexivo en la investigación en relación a cuáles eran los sentires que tuvimos durante la pandemia, y a partir de esos sentires propusimos el trabajo de libros de artista, en el cual el equipo de investigadoras también se incorporó a hacer su libro de artista, para poder compartir estos sentires y que ese soporte, esa materialidad después pudiera ser llevada eventualmente al aula. Entonces, pensamos en proponer este proceso creativo, democrático, de jerarquizado, horizontal, que fuera concebido más bien como una reflexión colectiva de un grupo de personas, docentes de artes visuales, con la mención o sin la mención, que se juntaba a hacer algo creativo. Fue un proceso muy conversado, muy reflexivo, muchas veces fueron sesiones bastante catárticas, donde pudimos conversar sobre los afectos, sobre estos sentires, donde muchas veces era evidente que el profesorado ejercía un rol de contención a través de las pantallas, y que nos llevaba también a pensar estas experiencias creativas como una reflexión no solo personal, sino que también para el estudiantado. Quiero dar crédito a este grabado que lo hizo Andrés, que está conectado por ahí. Esto es parte de su libro de artista, de gran formato, que hace un trabajo muy bonito. Andrés seguramente lo va a compartir a través de los cursos. Se nos desdibujó la idea de territorio, hubo reflexiones en torno a cómo mirábamos el territorio, cómo las ventanas se transformaron también en una ventana al territorio, cómo la digitalidad era nuestro nuevo territorio, y pudimos llevar a cabo también
reflexiones en relación a cómo estos aprendizajes también se situaban específicamente a las experiencias y permitían un proceso también de transformación social, que eso, bueno, es un tema que sigo indagando y que me gusta mucho. Y aparecía una reflexión que era muy interesante respecto de cómo el ejercicio creativo del profesorado tensiona el ejercicio docente en estas múltiples facetas que va teniendo el profesorado y que organiza también sus subjetividades. Entonces, como les decía, trabajamos a través de los talleres de reflexión artístico-visual, que es una metodología que mezcla 3 otras metodologías, que es de investigación basada en las artes, metodologías biográfico-narrativas y artografía, que seguramente lo van a ver en sus clases. Y a través de estos talleres se generaron los encuentros que por supuesto fueron online para la creación de los libros de artista. Necesitábamos también tener un espacio de encuentro del proceso creativo. Definimos una plataforma que quizá conocen, que es miro.com. Ahí el código QR les va a llevar a la página de registro del Miro, que puede ser de utilidad para ustedes. Es una pizarra colectiva interactiva que pueden compartir con sus grupos y hacer esquemas, subir videos, fotos, etc. Y esa fue la pizarra que usamos colectivamente para poder dialogar nuestros libros de artista, nuestros avances, nuestros trabajos. Ahí en la pantalla ustedes pueden ver parte de los avances del trabajo de Andrés, de sus grabados. Abajo está el que hice yo, y los avances también de Marcela arriba, que definimos también como gestos artísticos, que fue trabajando inmediatamente con su estudiantado. Bueno, y los avances también que Susana y Marcela eran profesoras del ciclo de enseñanza básica. Entonces inmediatamente las reflexiones que trabajábamos en los encuentros la llevaban a su curso. Esta idea de mirar hacia afuera, mirar hacia adentro. Durante la pandemia a una de las docentes le tocó muchísima contención emocional con sus estudiantes más pequeños y más pequeñas. Y bueno, y Andrés seguramente les va a poder contar un poco más de su trabajo de grabado y cómo eso también lo llevó a un taller que creó también dentro del liceo donde trabaja. Algunos resultados que me parecen relevantes de compartir, que sin duda es la necesidad de establecer mecanismos de reflexión social diferentes a la oralidad y a la escritura, y que por eso las artes también nos permiten llevar a cabo esos procesos reflexivos, y dar cuenta además de, bueno, que pueden ser aspectos que para mí se asocian a mi militancia feminista, pero que tienen que ver con dar cuenta, por ejemplo, de la riqueza del trabajo en equipo, de la desjerarquización, de abrir el diálogo, de la escucha, de llevar a cabo la colectividad, de respetar ese proceso colectivo también y los acuerdos, y en el caso del profesorado específicamente, llevar a cabo un desarrollo de experiencia artística personal que sea relevante para después llevar a su aula. Y bueno, los talleres, que a mí me parecen siempre una metodología versátil, y la idea de situar la práctica artística como un espacio enriquecedor, tanto para el estudiantado como para el profesorado, y que avance hacia la transformación de los espacios. Y con eso termino. Muchísimas gracias, querida profesora Catalina Montenegro, por este tránsito y por haber también puesto el acento tanto en esta reflexión social, en este espacio de aula sin jerarquías, ¿no es verdad?, pero también sobre esta relación bidireccional que se debe generar, ¿no? Este enriquecimiento del estudiantado y también del docente desde la práctica artística. Así que muchas gracias por... Estoy lejos de querer parafrasear, estoy lanzando ciertos conceptos para ahora pedirle a las y los estudiantes, y que yo sé que cuesta, y por eso he querido recoger un poco ciertas ideas fuerza, para pedirle a las y los estudiantes que están con nosotros y nosotras hoy, que puedan también compartir sus reflexiones respecto a qué es lo que sintieron
y qué es lo que se imaginaron, o cómo el tránsito que propone Leonardo, el tránsito que propone Daniela, el tránsito que ha propuesto Catalina, también intersecta sus propias prácticas artísticas, ¿no? Breves reflexiones, queremos escucharlos, nos quedan breves 10 minutos para concluir este diálogo inaugural internacional. Yo estoy seguro que algo les pasó, ¿no? Algo nos remueve este tránsito que nos ha propuesto Leonardo, Daniela y Catalina. Está Andrés aquí con nosotras y con nosotros, que fue interpelado por Catalina. Quizás sería interesante escucharlo. Si está ahí está Andrés, te vemos un poco en la sombra, pero vemos que estás ahí. Andrés, bienvenido. Sí, hola, buenas tardes a todos los del programa. Por supuesto, escuchar, hay un poco de luz. Desde acá ya se anocheció y tengo muy mala señal, si estoy como en un cerrito. Mira, mientras veía las tres presentaciones, de las tres puedo tomar algunos elementos que se vivieron estos 2 últimos años, que tienen que ver con la práctica, con el volver a mirar a nuestros estudiantes, cómo retomar ese espacio que es la sala, el diálogo con los pares, que en pandemia fue desde la casa. Entonces, dentro de esa investigación que se hizo con Catalina, que la presentó ahí, fueron muchos minutos, horas, post reunión, que después uno quedaba pensando, situándose en cuál era nuestro nuevo rol en la docencia y en nuestra práctica. Como la práctica que venía como un camioncito mecánicamente, chocó con un muro y tuvimos que rearmarnos nuevamente y situarnos desde el contexto, pero no desde de los contenidos, sino de la reflexión y cómo nos sentíamos. Y desde ahí yo puedo rescatar y puedo compartir para hacer como un cierre de que mis estudiantes, en este caso mis alumnas, que se conectaban todos los lunes como a las 7 de la tarde y terminábamos como a las 10 de la noche, porque era un momento dialogante, independiente que después tenían que trabajar, producir su libro de artista. Yo creo que con muchas ansias esperaban ese momento de la conversa, del saber cómo están, qué es lo que quiero, cómo termino este proceso de cuarto medio, porque eran estudiantes grandes ya, de tercero y cuarto. Entonces fue muy enriquecedor para mí, después de muchos años de docencia, ese acercamiento de como un taller virtual hizo que pudiéramos reconocernos y realmente dar pie a ese diálogo que a veces uno añora y dice, pero ¿estará diciéndome realmente cómo está? ¿Estará realmente haciendo este proceso o está haciéndolo por cumplir? Y en esta instancia, lo que fueron los productos finales, independiente del resultado, me gustó mucho el proceso, el acompañar en ese diálogo, la conversación, el concepto, cómo estas nuevas miradas, en este caso mis alumnas, tenían frente al entorno. O sea, ¿cuáles eran los temores? O sea, ¿cuál era el temor cuando terminara esto? O sea, la pandemia, todavía estábamos viviendo un poco. Pero fue interesante para mí como adulto, como docente, y también fue desafiante porque me invitó a volver a crear, porque uno, metido en el aula, en la rutina, deja de hacer las cosas que más lo apasionaban al inicio. Entonces, reencuentro y ese reencantar fue entretenido. Fue un proceso para mí como en lo personal, en lo creativo, en la práctica docente y en la comunicación, que fue totalmente distinta. Ahora yo volví a clases normales y siento que en algunos momentos vuelvo a reconectar, como en esa virtualidad que había, en ese diálogo. Entonces encuentro que se pierden esos 90 minutos, que el timbre, que el correr, que viene una prueba, entonces como trato de enganchar, conectar y luego se me desvanecen. O sea, nos volvemos a ver la próxima semana. Entonces encuentro que la pandemia ofreció un espacio distinto por los tiempos que tenían para pensar, reflexionar, moverse en su entorno, que esta instancia de la escuela tradicional los quiebra. O sea, siento que se volvieron a volver grises otra vez. Esa es como mi reflexión global. Muchas gracias, Andrés, Ya. por tu reflexión. Queremos escucharlas y escucharlos. Nos quedan breves minutos, por favor. Veo caras. Uno ya a esta altura de la pandemia, 2 años y medio, ya interpreta, ¿no? Cuando alguien quiere hablar, ya uno puede sentipensar cuando ya hay ganas. Veo algunos rostros que esbozan ganas de querer hablar. No quiero que sientan, por favor, y esto es muy importante, el diplomado es un lugar también de contención, es un lugar de confianza, es un lugar que encarna también lo que Catalina nos ha expresado, ¿no? Esa forma
de generar relaciones horizontales. Entonces va a ser muy importante que ustedes también sientan que este es un espacio de escucha. Entonces queremos escucharlos, no piensen lo que se suele pensar de será inteligente lo que voy a decir, será... Por favor, Alejandra, bienvenida. Hola, sí, yo no sé si tanta reflexión quería aportar lo que ya las chicas y los chicos nos compartieron, Daniela, Catalina y Leonardo, sino que quería agradecer, yo soy de las que, las colas de la Patagonia, así que agradecer que, que hayan extendido el cupo y me parece genial además que lo hagan porque siento que el habitar los territorios más del sur es importante ir interconectándose, conociendo experiencias y claro, situadas desde un vivir en un lugar en que la gente del centro, y yo soy del centro, soy del norte, pero soy del centro, pero ahora vivo en Coyhaique, pero uno cuando uno llega acá, se da cuenta de que las cosas son súper distintas y que es real que el territorio como que te habita mucho y te modifica muchas cosas, entre esas las prácticas y los pensamientos. Así que genial que se abra hacia el sur este diplomado. Eso, cortito. Muchas Gracias. gracias, Alejandra, y bienvenida. Bienvenida a las y los compañeros y compañeras del sur y sur austral, la Patagonia, que sin duda con sus experiencias territoriales van a poder también enriquecer estas reflexiones desde las prácticas artísticas. Últimas palabras, yo veo a la Vivi que tiene muchas ganas de hablar. Vivi, yo te veo que tienes ganas de hablar, Vivi. Vamos con Vivi. Sí, siempre me pasa lo mismo. Espero para no ser tan yo-yo. No, solamente dar las gracias igual. Y lo otro con respecto a la reflexión, yo soy educadora de párvulos, pero ahora soy docente. Y he estado en una aventura en esto de la enseñanza y he visto que también hay que rescatar las cosas buenas también que es lo que ha tenido la pandemia. Lamentablemente a veces la mayoría de las personas piensa que tenemos que volver a la normalidad. ¿Cuál es esa normalidad? Yo he visto igual que, por ejemplo, ahora los chicos volvieron a una jornada completa y la mayoría de los estudiantes y las familias encuentran que también eso no va. Llegan más tarde con el invierno acá de Osorno, por ejemplo, y ¿qué pasa? Y se pierde esa calidad que se estaba tomando en la mayoría de las familias en conocerse durante la pandemia, en compartir, en tener otros hábitos. Entonces yo creo que igual hay que tomarlas, rescatar las cosas positivas que tuvo la pandemia y no retroceder. También esta parte artística, que yo creo que es súper importante porque uno se va reinventando en esto cuando quiere y de repente las clases también sirven para hacerlas un poco menos monótonas, porque si uno es apasionado para enseñar o para guiar, también tiene que disfrutar las clases, entonces tiene que ser algo mutuo, que los alumnos a uno la inyecten y nosotros también inyectar con energía positiva y tratar de no ponerles ese techo de repente constante o de repente que en lenguaje o matemática dicen, no podemos hacer eso nosotros, no van a alcanzar los niños a hacer eso, no, que hay que entregarle todos los materiales, no se puede. Y empiezan así, pero empiezan con todas las trabas, y la idea es que no, dejémoslo, veamos qué pasa. Si no es malo empezar a experimentar con ellos y aprender igual de nuestros alumnos y escucharlos. Lo otro igual que he visto, por ejemplo, en la parte de lo emocional. Ahora se toma un poco más en cuenta en cómo está el estudiante. Entonces, en ese sentido, eso igual es un rescate para también el aprendizaje, porque si una persona no está bien emocionalmente, no hay amor de repente en esto, ¿qué va a pasar? No va a avanzar. Esto es un efecto dominó. Si emocionalmente estamos mal, estamos bloqueados, no hay avance, no como lo que queremos. Eso nomás es todo. Muchas gracias. Hoy de verdad estoy súper contenta, en serio. Espero poder, soy media mala con las conexiones a internet, pero igual espero poder estar en todas las clases, así que feliz. Muchas gracias. Abrazos para todos. Muchas gracias, Vivi. Y bueno, vamos ahora a pedirles a todas y a todos que conecten sus cámaras para poder sacar, como dicen las y los profesores,
rurales una evidencia, ¿no? Cuando viene la superintendencia a revisar los libros de clase, ¿no? Y vamos a sacar una evidencia. Vamos a contar entonces, Claudio, y si te parece tú la sacas, tanto falta la Paula ahí, Francisco, muy bien. Andrés, Francisco, falta Paula. Es muy bonito además ponerle rostro ya a sus caras, hemos leído sus postulaciones, aprovechamos de volver a agradecer entonces esa dedicación y felicitarlas y felicitarlas. Vamos con la foto. Claudio, vas tú. Vamos a la cuenta de 1. Miren la cámara, por favor. 1, 2 y 3. Listo. Pero hay una segunda página, Claudio. Vamos a la segunda. En esa vamos a la segunda. Vamos a la segunda página. Sí. 1, 2 y 3. Muy bien, entonces damos por inaugurado la segunda versión del Diplomado en Educación Artística, un diplomado que imparte la Universidad de los Lagos en alianza con la Mesa Regional de Educación Artística y la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, gracias al financiamiento del Ministerio de Educación a través del Fondo de Actividades de Interés Nacional. Quiero agradecer especialmente al profesor Jorge Yaitul, quien se ha quedado toda la sesión, así que muchas gracias, Jorge, también por estar con nosotros y nosotras hoy día. Bienvenido también a este nuevo desafío como Director General de Vinculación con el Medio, y agradecer especialmente a Caterina Montenegro, Daniela Cobos, Leonardo Casado, agradecer también al equipo de formación continua, a Claudio Meriño, a Paula Villarroel, y saludar también muy especialmente a Catherine Olavarría, que está ahí. Querida Katy, ella no solamente es estudiante, es también la encargada de educación artística en la región de los Lagos. Para nosotras y nosotros como programa es fundamental que también quienes están liderando la política pública puedan perfeccionarse, así que Catherine, muy bienvenida, gracias también por tu constante apoyo, por empujar e impulsar la educación artística desde la región de los Lagos. Les pido por favor que tomen especial conciencia de que ustedes son becarios de un fondo del Estado y por ende entonces ustedes tienen una responsabilidad muy importante para con este diplomado, y tiene que ver con participar activamente. Claudio además va a estar junto a Paula acompañándolos y acompañándolas. Es importante la comunicación, es importante que se comuniquen con sus profesores, con sus profesoras y también con el equipo de formación continua a través de los distintos canales dispuestos para eso. Un abrazo muy grande, que estén muy bien. Saludamos también y agradecemos a quienes nos han estado viendo a través de la señal ULagos TV, en diferido entonces en el canal de YouTube de la Universidad de los Lagos. Que estén muy bien, cuídense, nos vemos muy pronto. Hasta luego.